Vamos a orar un momentito. Amado Padre, gracias esta mañana por el privilegio precioso de estar en tu casa, por el privilegio, Señor, de inclinar nuestro corazón y nuestro oído para recibir de ti esa semilla preciosa de tu palabra, que sabemos que siempre produce lo que tú quieres en nuestra vida. Esta mañana, Señor, bendecimos a cada persona en esta congregación y aquellos también por los cuales llegue a través de internet la palabra, y te pedimos, Señor, que sea una reflexión a nuestra vida y sobre todo que nos llame, Señor, a poder ver si estamos realmente dando fruto en todas las cosas de nuestra vida. Gracias en esta mañana, bendice cada uno de los siervos, los ministros en esta congregación, mis amados hermanos Pulido, y gracias porque sabemos que tú estás manifestándote claramente a través de este ministerio, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Esta mañana vamos a convertirnos en viñadores. ¿Por qué digo eso? Una de las alegorías más utilizadas a lo largo de toda la Escritura es el tema de cosechas, de siembras, de semillas, etcétera. Y esto lo entendemos ya que a lo largo del tiempo en que fue escrito el canon de la Biblia, casi siempre el contexto fue de una sociedad que conocía muy bien el tema de la agricultura. Entonces, tanto Jesús como aún los profetas anteriores a la venida de él, utilizaron muchas veces lo que estaba en su entorno: pesca, siembra, muchas de las cosas que eran normales en el conocimiento de las personas a los cuales ellos habían dirigido inicialmente sus mensajes. Luego, en la era moderna, como nos hemos perdido tanto el tema de la agricultura, o sea, muy pocos conocen de ello, pues lógicamente a veces ciertas frases, ciertas expresiones de las alegorías de la palabra necesitan ser explicadas para poder captar claramente qué es de lo que está hablando. Y por eso quiero empezar con una ramita. No es una ramita de una viña, pero nos enseña lo que quiero ilustrar antes de entrar en la palabra. O sea, regularmente la vid es la que conforma los viñedos. O sea, el arbolito se llama vid, el viñedo es en su conjunto los arbolitos, y cada uno de ellos, que no son muy grandes, incluso son débiles con el fruto, por eso tienen que ponerles unas horquillas para que se sostengan cuando dan cosecha. Todos tienen ramitas como esta que tenemos acá, y esta ramita es lo que se llama pámpanos, y cada uno de ellos va a producir inicialmente, en cada punto va a producir una serie de florecitas. Es muy lindo ver un viñedo en el momento, no en la cosecha, sino cuando está floreando. Y todo aquel ramillete de florecitas que echa cada uno de los pámpanos es lo que va madurando y va convirtiéndose en lo que va a ser las uvas. Y cuando ya está cargado, vemos entonces el tronco que sostiene débilmente todos los pámpanos, y vemos los pámpanos con los grandes grupos de racimos de uvas. Muchas veces usted compra el racimo de uva, pues eso es lo que ha venido del pámpano. Vamos a dejar esto acá porque sí es importante entender la ilustración. Dentro de lo que vamos a ver esta mañana, vamos a platicar de algunas parábolas y algunas alegorías, todas relacionadas con esto, pero esencialmente el tema de común denominador es el fruto. O sea, lo que está yendo siempre va a ser el fruto. Y vamos a ver a la persona siendo manejada en la alegoría de ser un pámpano, pero también la vamos a ver en la alegoría de ser la propia vid. O sea, en un momento determinado cada persona es vista como una vid que también produce fruto. Entonces es lo que vamos a estar manejando. Ahora, ¿por qué el tema se llama esta mañana oportunidad de dar fruto? El fruto regularmente empieza en enero y hay ciclo, es un ciclo agrícola, por lo cual estamos en un momento ahorita en que tenemos la oportunidad de empezar un año dando fruto. Y cuando hablamos de fruto, no es solamente en las cosas
del servicio, espirituales, etcétera, es en todas las áreas de nuestra vida. Cuando habla de fruto, habla de ser un buen hijo, un buen padre, un buen esposo, una buena esposa. Habla de ser un buen profesional, de ser un buen trabajador. Habla en todas las facetas de nuestra vida. Ese es el fruto del cual Dios va a hablar a través de lo que vamos a ir viendo a lo largo de este pasaje. En Juan capítulo 15, verso 16, tenemos nuestro versículo llave. Está hablando Jesús y dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Es muy importante siempre tener la perspectiva correcta de que nosotros no somos los que hemos escogido al Señor. O sea, es hasta erróneo en nuestro lenguaje decir: es que yo acepté a Dios. No, Dios me aceptó a mí. Él me escogió a mí. Es misericordia, es Él el que puede y es Dios sin mí, pero yo no soy nada sin Él. Ahora, dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Pero a continuación nos da el objetivo primario de esa escogencia. Dice: y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Ahora, en lo que vamos a ver dos aspectos. Primero, ¿por qué es tan indispensable que demos fruto? Porque es la única manera como damos gloria a Dios en nuestra vida. Y es la única carta de presentación al que no conoce a Dios. Por eso dice: por sus frutos los conoceréis. Entonces, una vida sin fruto, hermano, es como esos arbolitos que usan para la Navidad. Los cortan, están muertos, los llenan de adornitos y de lucecitas, pero ya en este mes usted los ve como los llevan los basureros, hasta secos los pobres arbolitos. ¿Por qué? Porque solo tenían un adorno. Dios no quiere vidas adornadas. La religión muchas veces es un adorno que le pone la gente a su propia vida. Dios quiere vidas que den fruto. Dice: los escogí para que vayáis y llevéis fruto. Es un mandamiento, no es opcional tampoco. Y dice: y vuestro fruto permanezca. Dentro de la parábola del sembrador se habla de un tipo de semilla que produjo rápido, pero se secó. Tampoco es una vida que dé un gran fruto y de repente se apaga, así como esas lucecitas de Navidad, sino es una vida que dé un fruto que permanece. Notemos todos los elementos de lo que dice Jesús acá. Ahora, en ese mismo contexto, en el capítulo 15, quisiera empezar entonces en el verso 1 y vamos a empezar hablando de esto. Dice Jesús: yo soy la vid verdadera. O sea, ese tronco que es el que sustenta esas ramas que son los pámpanos. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. O sea, ¿quién es el último que va a buscar fruto, que va a buscar y va a beneficiarse de ese fruto? El que hace la inversión para que haya un fruto es el Padre. Amén. Y luego dice: todo pámpano, ya sabemos lo que es ahora el pámpano, que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Una de las características después de la cosecha es que hacen una poda. La poda es que cortan todas aquellas partes donde dio fruto el pámpano y lo limpian. Y esto es para prepararlo para la siguiente cosecha. Pero en el proceso encuentran algunos pámpanos que se quedaron en el camino y no dieron fruto, o el fruto no fue nada agradable, algo muy seco, etcétera. Entonces lo cortan. ¿Por qué? Porque eso da lugar y da espacio dentro de la vid a que nazca un pámpano que sí da fruto. Fíjese cómo le entendían perfectamente a Jesús qué era lo que estaba diciendo con esto. Ahora, verso 3: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Aquí vamos a empezar a hacer vamos a poner atención en un elemento cuando son alegorías o parábolas. Y es que es un tipo de alegoría donde va explicando y va entrelazando
la parte de la alegoría con la realidad que quiere presentar. O sea, está hablando de pámpanos, está hablando de dar fruto, está hablando de que cortan los que no, y de repente dice, vosotros ya estáis limpios. O sea, notemos que en este momento va directo a la persona, ya no es el pámpano, es la persona, y dice, están limpios. Así como el agricultor corta y limpia donde hubo fruto para que haya más, la palabra de Dios es la que nos limpia y nos prepara para dar más fruto. Amén. Vamos viéndola esto. Dice el verso 4. Este es otro principio fundamental. Permaneced en mí y yo en vosotros. Estas dos expresiones a veces son malentendidas. Nótese que no es lo mismo. Permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Por qué? Porque cuando usted permanece en él, es que usted está bajo la cobertura de la sangre y la obra del Señor. Pero él en usted es que está produciendo un cambio de vida. Nótese que están los dos elementos. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Esa es una cosa muy importante. Esa hojita, esa ramita, ese pámpano no sirve de nada si usted la pone en la tierra nada más. Porque necesita tomar vida. Necesita recibir sus nutrientes a través de la vid. Y ese es el ejemplo que Jesús está enfatizando. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Y aquí viene la aplicación otra vez. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y aquí le quiero decir algo, mi amado. En el grado que usted consagre su vida a Dios, en el grado que usted deje que Dios haga la obra en usted, en el grado que usted deje que el Espíritu Santo se mueva en su vida, en ese grado va a ser el fruto que usted va a producir. Lógicamente, una vida que tiene mucha escasez de relación con Dios, pues no va a tener fruto, va a tener malos frutos. Ya vamos a hablar de eso más adelante. Ahora, dice el verso 15, el verso 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y el que en mí no permanece será echado como pámpano y se secará, y los recogen y los echan al fuego y arden. O sea, el pámpano que no servía únicamente iba a ir a parar a hacer la hoguera para la comida. O sea, note cómo hay una responsabilidad del pámpano. La primera es permanecer, pero la segunda es dar fruto. Amén. Luego dice en el verso 7, si permanecéis en mí, y aquí va a agregar otro elemento, y mis palabras permanecen en vosotros. Otro de los aspectos sin los cuales no puede haber fruto en tu vida es si la palabra de Dios no permanece en tu vida. Y recordemos que el término de permanecer tiene la connotación de que todo tu actuar está basado en la palabra de Dios en tu vida. Amén. Eso es permanecer. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Y oiga el verso 8. Y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. O sea, no puede haber discipulado si no hay fruto. Y no puede haber fruto si no hay permanencia de la palabra en mi vida y de mi vida en Cristo Jesús. Y en el grado que yo permanezca en Él y su palabra permanezca en mí y Él permanezca en mí, me fortalece como pámpano, y en el fruto que da mi vida estoy glorificando a mi Dios. Amén. Mire cómo todo tiene una correlación en esto. ¿Qué aprendemos en esta parábola? Primero, el pámpano debe llevar fruto. O sea, un pámpano que no lleva fruto es un pámpano que está inútilmente solamente comiendo nutrientes. El segundo, el fruto depende de recibir el pámpano, la vida que viene de la vid. O sea, no es autónomo el fruto.
debe ser limpiado para poder dar más fruto, y si no hay fruto, puede haber corte. Permanecer en el Señor es consagración y entrega, y Él en nosotros es señoría y su obra aplicada a nuestra vida. Esto tiene varios elementos teológicos acá. No podemos dar gloria a Dios si no estamos dando fruto como Él quiere que demos. Y finalmente, el verdadero discipulado cristiano está basado en el fruto que demos. Eso es bien importante. Y alguien puede decir, mire, pero no es por fe, es por fe, no por obras. Sí, pero muéstrame tu fe y te mostraré mis obras. O sea, recordemos que ese es un equilibrio en la palabra de Dios. Efectivamente, lo que recibimos, el ser puestos, y hay otra parábola que no la toqué, que está en Romanos. Nosotros éramos silvestres y fuimos injertados en la vida verdadera, que es Cristo Jesús. Amén. Todavía es una doble responsabilidad en cuanto al llevar el fruto. Vamos a ver otra parábola que está en Lucas capítulo 13, verso 16 en adelante. Jesús dijo esta parábola: un hombre tenía una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto a ella y no la halló. Yo hice una investigación de esto, le voy a decir por qué. Me llamó la atención que está hablando de una higuera, pero está hablando de una viña. Entonces dije yo, posiblemente en las traducciones puede haber algún error y está hablando de una vid, no de una higuera. Y encontré algo muy interesante que le comparto. En la antigüedad, hoy en día ya no es necesario, la vid es muy chiquita, es un arbolito sumamente pequeño, por ahí hay uno que nos serviría de ilustración. Entonces no da sombra, casi no da sombra. Por eso, y además es muy bajito, por eso es que lo tienen que levantar con horquillas. Mientras que la higuera es un árbol bastante fuerte y grande y que tiene una gran extensión de follaje, como una pequeña ceiba, y como consecuencia produce mucha sombra. Y era la costumbre sembrar higueras dentro de las viñas. ¿Por qué? Porque servían para darle sombra y descanso a los que estaban trabajando en la cosecha, en la vendimia. Entonces, por eso le digo, al principio pensé que podía ser un error de traducción, pero sí está hablando de higuera. Aún dentro de la viña está hablando de una higuera. Pero el principio que nos presenta es exactamente el mismo. Viene a buscar fruto, y si no hay fruto, lo que sigue es que la corten y la quiten de ahí. ¿Por qué? Porque está ocupando suelo y está haciendo estorbo y no está sirviendo para nada. Miremos lo que dice esta parábola. Dijo también esta parábola: un hombre tenía una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. O sea, no era la primera vez. Córtala, ¿para qué inutilizar también la tierra? Yo tengo un recuerdo de mi infancia, todavía ya cuántos años. Mi papá una vez, de un trabajo que fue a hacer al interior, trajo un arbolito de durazno. Teníamos un jardín muy grande en la casa y se lo vino a sembrar ahí, y le dijo a mi mamá: el otro año vamos a comer duraznitos. Y venía de una época, de una área muy buena ahí por Sololá. Pasó el primer año y el pobre arbolito no dio nada. Pasó el segundo año, no dio nada. Al tercer año, dio unos duraznitos así, que nos los comimos más por lástima que por otra cosa. Y mi mamá le dijo a mi papá: mira, está echando raíz, está arruinando otras, mejor cortarlo porque no sirve. Mira, a mí se me quedó eso grabado con esto siempre. O sea, lógicamente hay un objetivo en algo, y nuestra vida nos escogieron y nos pusieron ¿para qué? Para llevar fruto. Amén. O sea que una vida que, aunque esté en Cristo, no digo que no haya aceptado, que sea salvo, que sea convertido, pero es una vida en la cual se espera fruto. Porque además no he llegado a la segunda parte de esto, que es que ese fruto es la carta de presentación de Dios ante aquellos que no le conocen todavía. Vamos a ver. Dijo al viñador: hace 3 años que vengo y no hay.
córtala, ¿para qué inutilizar la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. O sea, esta era una técnica para que recibiera la raíz alimentación y pudiera dar fruto adecuado. Pero en el verso 9 le dice: si da fruto, bien, y si no, la cortarás después. Ahora, mi amado, aquí hay un tema nuevamente central, y es el caso de dar fruto. Otra vez, sea higuera, sea viña, lo que sea, y nuestra vida es una expresión de esas alegorías, en el sentido de que Dios espera fruto, y fruto abundante, de la vida de nosotros. Muchas veces, y esto pasa en casi todas las congregaciones, decimos los de la foto. ¿Quiénes son los de la foto? Los que están picando piedra, los que están trabajando, los que están comprometidos, los que están viendo qué más hacen. Pero siempre tenemos una parte en las iglesias que son los que solo vienen el domingo a comer un poquito de lo que les den, y más vale que esté bien, ¿cierto o no? Ahora, aquí está hablando de pámpanos en general. Hoy decía al hermano, los que no levantaron la mano también. Y yo lo que le quiero decir es, amado, todos somos embajadores de Cristo. Todos tenemos la responsabilidad de compartir, todos. Tal vez no en un púlpito, tal vez no a multitudes, tal vez es en lo individual, pero todos tenemos una responsabilidad de que pueda haber la gente a Cristo en nuestras vidas. Amén. Y esa es la responsabilidad de dar fruto. ¿Y qué es lo que la gente ve en tus vidas? Ve tu vida, tu matrimonio, ve qué clase de persona eres en todo. Y le digo, todavía existen las frases tristes de: para ser cristiano como fulano, mejor me quedo así. ¿Qué es lo que la gente ve muchas veces? Ahora, la oportunidad de dar fruto. Ya hacía años que no daba fruto, y todavía intercede el viñador y le dice: mira, déjala un año más. Vamos a probar, vamos a hacer algo más para ver si todavía la rescatamos, y si no, córtala. Hermano, yo quiero dejarle una meditación en su corazón con esto. ¿Qué fruto estamos dando en nuestra vida? ¿De qué tamaño es el fruto que estamos dando? Y especialmente, si usted, haciendo un examen de su corazón, usted dice: realmente yo no estoy dando fruto, quiero decirle, Mao, este año es el año de la oportunidad de dar fruto. Este año el Señor está diciendo: déjala un año más. ¿Me entiende el punto de esto? Pero hermano, tarde o temprano te van a pedir fruto, y más vale que lo haya el Señor. Amén. La siguiente es una parábola en el profeta Isaías. Aquí cambia un poquito, siempre sigue manteniendo el tema de la vid y la importancia del fruto, pero cambia un poco y gira a ver una vid completa como la que debe producir fruto. Aquí las personas ya no son un pámpano, sino son una vid completa. Ese es el cambio que tiene acá. Y empieza a explicarnos la parábola todo el proceso que lleva el viñador para preparar un viñedo. Eso no se hace de la noche a la mañana. He tenido la oportunidad de conocer viñedos en Chile, en Francia, en Israel, y todo tiene un proceso, todo lleva un trabajo para preparar esas producciones de vino. Ahora, dice: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Fíjese que estaba viendo yo que el tipo de terreno que se maneja para un viñedo no tiene que ser altamente húmedo. O sea, cualquiera pensaría: esa tierra negra, esa humedad que llueva mucho. No, son tierras ligeramente secas. Por eso pudimos ver en Israel con los hermanos, vimos un viñedo ahí en Altos del Golán, y es una región desértica, pero ese es el tipo de tierra que necesita un viñedo. Y dice: en una ladera fértil la había cercado y despedregado. Regularmente lleva un proceso preparatorio de quitar las piedras, y las mismas piedras sirven después para crear
el cerco. ¿Por qué? Porque hay animales que son depredadores por naturaleza de los viñedos, como las pequeñas zorras que habla en otra parábola. Y estos eran como barreras naturales para evitar que ese tipo de animalitos entraran, porque no destruyen el fruto, destruyen la raíz. Y al destruir la raíz, lógicamente ya no hay producción tampoco. Y esas son aquellas cosas en la vida del hombre que a veces el hombre las deja entrar como pequeñas zorras y después no le dejan dar fruto en su vida. Sigamos viendo. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Fíjense, esto es muy interesante. O sea que la manera de empezar es que llevan algo como esto que se llama cepa. Llevan la cepa de las mejores, las van a traer a otros lugares, y eso es de lo que van a sembrar para que la producción y la calidad de lo que va a salir ahí sea de primera. Y este hombre lo había hecho. Dice, la había sembrado de vides escogidas, había edificado en medio de ello una torre y había hecho también un lagar. La torre servía porque habían vigías que cuidaban precisamente que no entraran ese tipo de predadores dentro de la viña. O sea, le había puesto todo. Y luego había preparado el lagar. El lagar es la parte final del proceso donde machacan la uva para sacar el vino. O sea, en otras palabras, ya había hecho toda la instalación, la infraestructura, lo había hecho con la mejor calidad, había puesto lo mejor que podía poner en todo. Note todos esos detalles. ¿Por qué? Porque esos detalles es exactamente lo que Dios hace en nuestras vidas, hermano. Y ahí lo vamos a ver adelante. Dios viene a nuestra vida como tierras áridas, como tierras empedradas, sin fruto, sin nada, y empieza a hacer una obra de limpieza. Empieza a despedregar, empieza a preparar, luego trae esa semilla preciosa de su palabra y la obra del Señor en nuestra vida, y empieza a esperar que haya una producción de buen fruto. Por eso vuelvo al versículo donde empecé. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a vosotros y os he puesto para que llevéis fruto. Amén. Sigamos leyendo. Había hecho una torre y un lagar y esperaba uvas buenas. Lógicamente lo que esperaba era un buen fruto. Había hecho todo lo que se podía hacer y de la mejor calidad. Y mire lo que dice. Esperaba que diera uvas buenas, pero dio uvas silvestres. Me metí a estudiar qué eran las uvas silvestres también. Son unas uvitas chiquitas que a veces pueden servir para hacer vinagre. O sea que no tienen, son ácidas. Y eso es lo que empezó a producir. Ahora, mi amado, el Señor invirtió nada menos que a su Hijo precioso en esa cruz. ¿Qué puede esperar de mi vida? Dio uvas silvestres. Dice el versículo 3, aquí viene ya la confrontación. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad entre mí y mi viña. O sea, está viniendo, a ver, dígame si es justo o no. ¿Qué más podía yo hacer a mi viña que no ha hecho en ella ya? Amado, hay mucha gente que no da fruto y no da fruto y le están pidiendo a Dios que haga las 1000 maravillas en su vida. Es que cuando el Señor tal cosa, es que si el Señor no sé qué. Hermano, perdóneme, lo que Dios iba a hacer en tu vida ya lo hizo. ¿Estamos claros en eso? Claro, somos una obra en construcción, pero lo que tenía que hacer ya lo hizo. ¿Qué es lo que toca ahora? Toca dar fruto, hermano. Le tengo noticias, toca dar fruto. No, mire, hermano, que en 5 años, no, está esperando fruto ya. Ha hecho lo que tenía que hacer. Por eso dice, juzgad entre mí y mi viña. No he hecho todo lo que tenía que hacer. Mire, hermano, yo lo miro de esta manera. Jesús vino
se hizo hombre, se ofreció como el Cordero Santo, derramó su sangre por mí en la cruz del Calvario, y por si fuera poco me manda al Señor el Espíritu Santo que me convenza de pecado, juicio y justicia, que venga a habitar en mí, y con él dice que habita el Padre y el Hijo, y además me da su palabra para que entienda todo lo que se ha hecho. ¿Será que tiene que hacer algo más, hermano? Amén. Os mostraré pues, verso 5, ahora, ¿qué haré yo a mi viña? Primero, le quitaré el vallado y será consumida. O sea, ¿para qué voy a estar cuidando y cercando y protegiendo si no hay fruto? Amado, ojo con esto. Será consumida. Derribaré su cerca y será pisoteada. Porque lógicamente al ser un terreno abierto, cualquiera pasaba por ahí, que es parte del por qué también se pone el cerco. Y crecerá el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Fíjese qué tremendas consecuencias las que está hablando el Señor. Esta parábola la llevamos y la vemos con todos los profetas en la época del cautiverio y en la época de la destrucción del reino del norte, y vamos a ir entendiendo por qué les está diciendo eso a través de Isaías. Ahora, ¿a qué pueblo le está hablando? Capítulo 1, un pueblo, perdóneme la palabra que voy a usar, harto de religión. Amén. Un pueblo de humitos y de cositas. Léalo, capítulo 1 de Isaías. A ese pueblo le está hablando. ¿Por qué? Porque el problema no era religioso. El problema no era ustedes no tienen religión, la tenían, pero olvídese. El problema es que no había fruto. Esa es la situación que está presentando. Y se las trae por una viña, porque era algo que entendían perfectamente, y les habla de todo el proceso, cómo preparó, cómo limpió, cómo sembró. Ellos sabían eso, y al final viene el reproche, pero están dando uvas silvestres. Entonces empieza la advertencia. ¿Qué voy a hacer con un viñedo que está produciendo uvas silvestres? Voy a hacer esto, le voy a quitar el vallado, le voy a quitar el cerco, voy a dejar que cualquiera pase por ahí, si al fin y al cabo no son productivos. Amén. Y eso los preparó algunos años adelante a entender cuando vino Nabucodonosor y destruyó a Israel, hermano. Amén, no era nada nuevo. Se los había dicho por más de 60 años el profeta Jeremías, se los había dicho Ezequiel, había levantado profetas en los dos reinos, había habido de todo, pero no querían cambiar de fruto. Amén, sigamos viendo. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada. Crecerá el cardo y los espinos. ¿Qué es el cardo? No sé si alguien conoce el cardo. Los espinos creo que sí, son precisamente ramas, que es lo único que producen son espinas, y son de lugares desérticos. El cardo es similar y produce también otras cosas que se llaman abrojos. Son esas cosas redonditas con espinitas que se las lleva al viento en los lugares desérticos. Entonces dice, eso es lo que va a haber ahora. Yo luego quiero hacer una pregunta, mi amado. Tenemos dos alternativas: ser una viña que dé gloria a Dios, cargada de fruto, o ser un albrojo que lo único que hace es espinar a quien se nos acerque. Una vida sin Cristo muchas veces es una vida de amargura, una vida de tristeza, de resentimiento, una vida que la gente dice, ay no, mire, yo mejor ni le hablo. ¿Es cierto lo que digo o no es cierto? ¿Por qué? Porque hay cardos. En la vida del hombre pueden haber cardos en lo espiritual, en su vida, en sus relaciones. Como dice alguien por ahí de chiste, a este ni en la casa lo aguantan. Eso es una vida así, hermano. Aquello que entra el Señor abre la puerta y hasta el perrito se va a meter debajo del sillón. ¿Me entiende? Y todo eso ¿qué es lo que es eso? Son vidas secas. Son vidas que no tienen Cristo en su corazón, que no tienen fruto en sus vidas. Ese es el punto de ello. Y hermano, estamos viviendo en épocas, especialmente en estas latitudes, que tristemente hay cualquier cantidad de niños y de jóvenes que ya son cardos y espinos. ¿Es cierto o no es cierto?
O sea, ¿por qué? Por eso la respuesta no es ni el castigo, ni la respuesta es que encuentren a Cristo, hermano. Pero los únicos que podemos anunciar a Cristo en la vida de cualquiera somos nosotros como embajadores de Cristo. Amén. Sigamos viendo. Mandaré a las nubes que no derramen lluvia, o sea, además va a venir sequía. Y aquí viene la aplicación práctica de la parábola en el verso 7. Ciertamente, la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel y los hombres de Judá. Ya veo, aquí viene la aplicación de una vez. Planta deliciosa suya. ¿Qué era lo que él esperaba? ¿Cuál era el fruto que esperaba? Aquí ya no habla de uvas, aquí ya viene directo. Dice, esperaba juicio y hubo vileza, justicia y hubo clamor. Hermano, es muy tremendo, pero yo le pregunto, estamos viviendo en un tiempo en que este mundo lo único que vemos es vileza y clamor. ¿Es cierto o no es cierto, hermano? Y no estoy hablando de este país, estoy hablando en general. Sí, en todas partes hay vileza y hay clamor. Y claro, la vileza tiene muchas caras, se manifiesta en muchas formas, pero al final hay un montón de clamor. Y ese es el tiempo, estamos entrando en ser una tremenda viña que no produce nada, hermano. Amén. Y le digo, ahí es donde entra aún más la responsabilidad personal y después congregacional de ser viñedos donde el Señor sí encuentre fruto. Amén. Algunos elementos de esta última parábola. ¿Quién es el dueño de la viña nuevamente? Amén. Ha llevado a cabo un trabajo de preparación y ha invertido lo mejor. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que nos ha dado a su Hijo unigénito. Amén. Más que eso no nos pueden mejorar lo que nos han dado. La viña en este caso es todo un pueblo, es toda una nación completa. Ya allá era la persona en lo individual como pámpano. Aquí en esta otra es la nación completa. Aquella viña dio uvas silvestres. ¿Y cuál fue la reacción del viñador? Empezar el proceso de desmantelar lo que había invertido y dejar que se destruyera. ¿Me entiende el punto de esto? Mire, hay un versículo a veces mal entendido que está en 2 Corintios, que habla de alguien que estaba en un adulterio tremendo y dice la palabra: el tal sea entregado a Satanás para destrucción de su carne, a fin que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Eso está hablando de cristianos verdaderos, de hijos de Dios nacidos de nuevo, pero que no quieren dar fruto y que no están viviendo como Dios quiere. Entonces a Satanás se le permite, destrúyalo, peor es que se pierda eternamente. Mi pastor decía algo muy interesante. Decía, mejor que te den un barazo aquí y no la patada eterna. A mí nunca se me olvidó eso, hermano. Amén. Será pisoteada, desierta, va a producir cardos y espinos. O sea, no podemos tener vida, ni mucho menos dar vida, si no estamos en Cristo Jesús. ¿Cuántos entendemos eso, hermano? O sea, por eso Jesús fue claro: separados de mí, nada podéis hacer, nada. Esa es la realidad. Pero Pablo lo entendió en la inversa: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. O sea, podemos dar fruto, tenemos el potencial de dar fruto abundante y fruto agradable a Dios, hermano. Habrá alguien: no, hermano, es que yo todavía no estoy listo. Le cuento, está listo. Amén. No, mire, hermano, que después que el Señor haya hecho y vuelto, no, ya lo hizo y ya volvió. Amén. Este es tiempo de dar fruto, no de poner excusas. Eso es lo que Dios está esperando en nuestra vida. Termino con otro pasaje que está en Mateo 7:16, que es el punto que amarra esto. Está hablando nuevamente Jesús y dice: por sus frutos los conoceréis.
Mire qué tremenda verdad esta. Por sus frutos los conoceréis. No es que usted cargue una cruz en el pecho, no es que cargue una Biblia bajo el brazo, es el fruto de tu vida. ¿Nos damos cuenta de eso, amado? Es el fruto. Por sus frutos los conoceréis. Y empieza a hacer una serie de comparaciones burdas. Esa es una figura retórica para darle fuerza a lo que está enseñando. Se cogen uvas de los espinos. O sea, ¿será que vamos a encontrar una planta de espinos toda con espinas y vamos a ir a encontrar uvas ahí, hermano? No. O sea, está hablando de algo que no es ridículo. O vamos a encontrar higos en los abrojos. Fíjese cómo va comparando. De esta manera, todo buen árbol lleva buenos frutos. O sea, a Dios no le interesa la apariencia. A Dios no le interesa la exterioridad que es superflua. Claro que le interesa lo de afuera cuando es fruto lo que hay de adentro. Pero cuando lo de afuera es un mero tacuchito religioso, es una mera forma de que todos digan qué buena gente, no es así como trata a Dios. Recuerdes el principio que le tuvo que enseñar el Señor a Samuel, el profeta. No miren a lo grande ni a lo chiquito ni a nada, porque eso lo desecha Dios. Jehová mira al corazón. Amén. De esta manera todo buen árbol lleva buenos frutos, mas el árbol podrido o malo va a llevar malos frutos. O sea, ¿quiere usted conocer quién es alguien? Mírele los frutos, hermano. Así es sencillo. Y alguien puede decir, no, ¿y será que se pueden ver? Sí se ven. Y le voy a decir, se ven porque tarde o temprano sale lo que está adentro. ¿Es correcto o no es correcto? Entonces a veces la gente ha vivido incluso por años de apariencias. Hay gente que apariencias por años. Y cuando de repente les descubren tremenda bomba, la gente dice, ¿cómo pudo haber? Nadie se dio cuenta. Pero Dios sí se dio cuenta, hermano. Y recuérdese que dijo, lo que hacemos en oculto lo va a publicar de las azoteas. Amén. Ahora, todo buen árbol lleva buen fruto, mas el árbol podrido lleva malos frutos. No puede el buen árbol llevar malos frutos. Fíjese, aquí viene la antítesis. Ni el árbol malo o podrido puede llevar buenos frutos. Es imposible. Como le digo, puede encontrar usted gente que parece arbolito en Navidad, con lucecitas y adornitos, pero al fin y al cabo lo que hay atrás es vida muerta. ¿Me entiende ese punto? Y tarde o temprano eso es lo que va a salir. Y Dios lo que anda buscando, amado, nuevamente es fruto. Os he puesto, ¿para qué? Para que llevéis fruto. Eso es lo que Dios quiere de mi vida. ¿Qué quiere? ¿Qué le puedo yo dar a Dios, hermano? Pensemos un momentito. Es el dueño del oro y la plata. Es el dueño del universo. Todo es de Él. Pero ¿qué le podemos nosotros ofrecer? Hay dos cosas nada más: mi corazón y fruto. Amén. Por eso dice, hijo mío, dame tu corazón. Mi corazón y fruto. Es lo único que yo le puedo dar a Dios. Y lógicamente, mi amado, si es lo único que le podemos dar y efectivamente hay agradecimiento, efectivamente tenemos gratitud de la obra que ha hecho por nosotros y no solo acá. Recuérdense que la vida cristiana no va a terminar aquí. Aquí está empezando. Viene toda una eternidad. Si realmente vemos hacia la eternidad, y yo le voy a preguntar algo, hermano. ¿Será que cuando usted entre por las calles de oro y mar de cristal va a decir, Señor, hoy sí ya estoy listo para dar fruto? ¿Dónde debe ser el fruto, mi amado? Aquí, ahora. Es en esta tierra donde se necesita el fruto en la vida del cristiano. Cuando lleguemos al cielo ya no. Ya pasó el tiempo, y por eso cuando en 1 Corintios 3 habla de los premios y los galardones, dice que algunos lo que hicieron se va a quemar, no va a servir, no va a ser galardón. ¿Por qué? Porque era madera y hojarasca. Pero los que hicieron fruto de oro, los que produjeron algo que es permanente, por eso dice vuestro fruto
permanezca, eso no van a sufrir pérdida. Fíjese que por todos lados que lo miremos de la Biblia, llegamos al punto del requerimiento del fruto, pero ese fruto al primero que bendices a mi hermano. Es que ese es el otro punto que a veces no podemos entender. ¿Por qué Dios nos pide lo que nos pide? ¿Por qué Dios quiere que haya fruto en nuestra vida? Porque se va a hacer un gran viñedo y va a ser vino de primera. No, es para bendición nuestra. Amén. ¿Quién es el primer beneficiado de ser obediente? El primer beneficiado de servir a Dios. Mire, ese es un punto. ¿Por qué servimos al Señor? ¿Cómo sirvo al Señor? No, es un privilegio. ¿Me entiende? Mal haría si no lo hago. Por eso Jesús dijo en la parábola del sirviente, dijo, no le dijo siéntate y come conmigo, le dijo bueno, sírveme, cíñete, etcétera, y después come tú. Y después dice, siervo inútil que solo hizo lo que tenía que hacer. Pero yo siempre he dicho, lamentablemente, muchas veces hay siervos inútiles que ni siquiera lo que debían de hacer están haciendo. ¿Me entiende, hermano? Y perdone que lo diga así, pero es tiempo de una sacudida en nuestra vida. Y qué mejor que a principios de un año, para poder terminar el año y decir, hemos dado fruto. Amén, hemos dado fruto. Terminemos acá. Verso 19. Todo árbol que no lleva buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y termina con ese versículo con que había empezado acá. Así que por sus frutos los conoceréis. El fruto en nuestra vida glorifica a Dios. Primero que nada, glorifica a Dios. Es darle gloria a Dios. Y usted sabe lo que significa dar gloria. Es reconocer lo que ha hecho. Eso es dar gloria. Cuando mi vida da fruto, yo estoy reconociendo que la inversión en mi vida no fue en balde, como decía el apóstol Pablo. Ese Pablo lo decía, no fue en balde. Pues he predicado, he hecho, he vuelto, y no que sea yo, decía, sino que ahí era donde podía decir que cuando soy débil, entonces estoy fuerte. Pero hermano, es la única manera de darle gloria a Dios. Yo te invito este año, proponte en tu corazón darle gloria a Dios. ¿Cómo? Dando fruto. Amén. Es nuestra responsabilidad y el fruto es el único que va a atraer a la gente a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque la gente ve tu vida. Porque la gente te está viendo, máximo cuando saben que eres cristiano. Vivimos en vitrina, hermano, nos guste o no. Ya ese viejo dicho de a veces de la iglesia de antes, de que no me mire a mí, mire a Cristo. Sorry, lo van a ver a usted, no a Cristo. Y si no lo ven en usted, no lo van a ver. ¿Es cierto o no es cierto? Sí, es una responsabilidad, estamos en vitrina. La gente sabe que usted es cristiano, sabe que es un hijo de Dios. La gente está esperando. Y no vaya usted a hacer algo por ahí que no debe, que a todos nos pasa, un semáforo, cualquier cosa, porque si lo conoce alguien se lo van a comer. Ay, mire, y ese hermano va a casa Josué. Amén. Hermano, termino donde empecé. Juan 15:16. Siempre en tu corazón esto. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Amén. Gloria al Señor que nos eligió. Gracias por su amor y su misericordia. Amén. Gracias. Lo más grande que usted tiene, mi amado, es que su nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero. Amén. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Le voy a decir una cosa. Una de las cosas por las cuales yo me siento tan a gusto en esta congregación ya desde hace casi 8 años es porque es una iglesia que da fruto. Vamos a orar. Amén. Incline su rostro, mi amado. Quiero dejar un minuto para que ahí en lo íntimo, usted y Dios
No le voy a decir, levante la mano el que no ha dado fruto. No. Ahí en lo íntimo, personalmente, con su Dios, usted se pregunte, ¿qué fruto hay en su vida? ¿Qué encontró en este año que terminó el Señor en mi vida? ¿Qué había encontrado el año anterior? Hermano, es una oportunidad nueva de que este año demos fruto. Y si estábamos dando, demos más. Amén. Padre, gracias esta mañana por tu misericordia y tu bondad. Gracias, Señor, porque tú eres el único por el cual nosotros podemos dar fruto. Gracias, Señor, porque todo lo que tú ibas a hacer ya lo hiciste. Tú, Señor, has puesto tu sangre bendita en nuestro corazón, has puesto tu espíritu en nuestro cuerpo, has puesto tu palabra en nuestro corazón y en nuestra boca. Señor, sentimos la responsabilidad de dar fruto, un fruto que sea agradable a ti, Señor, un fruto que te dé gloria con nuestras vidas y un fruto que pueda ser conocido y sea también una forma de predicar tu evangelio. Gracias esta mañana por esta congregación que cada año quiere levantar más aún el fruto de lo que están dando. Gracias, Señor, porque cada vez hay más personas tomando el compromiso de un ministerio, tomando la responsabilidad de trabajar en tu obra. Bendícelos abundantemente, mi Señor. Y aquellos que aún no tienen un compromiso, toca sus corazones, que sientan esa necesidad, que este sea llamado el año del fruto en sus vidas. Gracias esta mañana. Bendecimos cada hermano acá en este lugar donde hemos congregado, y también, Señor, aquellos que reciban por internet tu palabra. Gracias en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén.